Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cápsula número 2. En la siguiente cápsula lo que vamos a hacer es seguir como la misma línea en la cual estábamos en la anterior, ¿ya? Simplemente hoy día voy a tratar de hacer unos ejercicios más complejos, ¿ya? Voy a hacer unos 4 y cada uno va a ser más complicado que el otro, ¿ok? Entonces, en el primer ejercicio se nos van a pedir dos números, los cuales van a ser el dividendo y luego el divisor, ¿ok? Y esos números vamos a tener que dividirlos y entregar el cociente, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, nos da el dividendo 10 y el divisor 5, ¿ya? Entonces, la salida debe ser un 2, pero flotante, ¿ya? Hay que estar muy atento a eso, ¿sí? En el ejemplo 2, nos da un 5, un 0,2 y nos da el 25,0, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, primero que nada, como siempre, es crear nuestras variables o entradas, ¿ya? Las cuales, como ya vimos, son dos, ¿ya? Es el dividendo y el divisor, ¿ya? Entonces creamos con un nombre clave, como siempre, colocamos dividendo es igual a, vamos a utilizar un input porque es algo que vamos a tener que solicitar, ¿ya? Input, abrimos el cuadro de texto y colocamos ingrese el dividendo, ¿vale? Dos puntos, espacio. Probamos esto. Uy, ¿por qué no sale? Ahí está. Ingrese el divisor y yo puedo poner, por ejemplo, 5, ¿ya? Esto que está acá es un número y lo que tengo acá es un string, es una cadena de texto. Por ende, hay que transformarlo, como lo vimos en la cápsula 1. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar nuevamente dividendo. Va a ser igual a un float, ¿ya? Float, y vamos a colocar aquí dividendo, ¿ya? Y de esta manera se puede transformar, ¿ya? Que es como lo vimos en la cápsula anterior. Sin embargo, yo les quiero enseñar una forma mucho más fácil y mucho más rápida, la cual es simplemente borrando esto, ¿ya? Y antes del input colocar la transformación. En este caso es un float, ¿ya? Float y los paréntesis, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo mismo con el divisor, ¿ya? Vamos a colocar divisor es igual a algo que vamos a solicitar al usuario, cadena de texto, ingrese el divisor, dos puntos, espacio, ¿vale? Y nuevamente vamos a colocar la transformación a un número flotante, que es un float, ¿vale? Estamos listos. Luego lo que tenemos que hacer son los cálculos, ¿ya? Que es el procesamiento. Cálculos, listo. El cual es tan simple como un cálculo. En este caso es una división, ¿ya? Entonces vamos a colocar resultado división va a ser igual a la división de estos números, que va a ser el dividendo dividido en el divisor, ¿ya? Estamos listos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? La salida, ¿ya? Entonces, colocamos salida aquí y vamos a colocar un print, ya, porque tenemos que imprimir esto, y comenzamos con la cadena de texto, el cual tiene que ser el cociente es, y aquí vamos a utilizar la coma como la vimos en la cápsula 1, resultado de división, ya. Probamos esto, nos dice ingrese el dividendo, en este caso por ejemplo 10, el divisor 5 y me da un 2 flotante, ¿vale? Como lo pide acá, ¿ya? Por ejemplo aquí igual es 10 y aquí 5 y nos da un 2,0, ¿sí? Entonces vamos a probar el segundo ejemplo, el cual es 5 y 0,2, ¿ya? Vamos a darle a run, 5, 0,2 y nos da que es 25,0, ¿ya? Que es lo que está acá, ¿ok? Estamos. Siguiente.
Entonces, en el siguiente ejercicio vamos a subir un poco más el nivel, ¿ya? Que es calcular el promedio semestral, ¿sí? Aquí se nos dan la tabla de porcentaje, en la cual está la tarea 1, que vale un 10%, la tarea 2, que vale un 20%, la tarea 3, un 30%, los controles un 15% y las guías un 25%, ¿ya? Entonces, acá también nos dan las entradas, las cuales tienen que ser el nombre de la persona que tiene la nota, ¿ya? Las tareas, los controles y la guía, ¿sí? Entonces, también nos dan la salida, la cual se compone de un nombre, tu promedio es, y claramente el promedio, ¿sí? También se nos dan las consideraciones, que dice, para redondear, usa la función round, ¿ya? Y el porqué de esto es porque, como ustedes saben, la nota en Chile se compone por un decimal. Por lo tanto, tenemos que dejarlo a eso, ¿ya? Como está acá. O como está acá, ¿ya? Que queda 5,3 y no queda 5,3 y algo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Como siempre, lo que tenemos que hacer es crear nuestras entradas o variables, ¿sí? Que en este caso son las que están acá, que son 6, ¿ya? La primera es el nombre. Como siempre, vamos a empezar con un input, comillas, y vamos a colocar nombre, dos puntos espacio, y seguimos con las demás, la cual es la tarea 1, ya, perdón por la mayúscula, tarea 1, solo aquí lo mismo, input, aquí vamos a colocar tarea 1, dos puntos espacio, y vamos a seguir así con todo, ¿ok? Input, tarea 2, dos puntos espacio, ya, y así con la tarea 3, ok, tarea 3 es un input también, tarea 3, dos puntos espacio, controles, input también, controles, puntos, y finalmente en las guías, ya, también van a ser un input, ¿sí? Recordemos que esto que está acá hasta el momento son cadenas de texto, por lo tanto vamos a tener que transformarlo, ya, aquí vamos a colocar guías, dos puntos, vamos a tener que transformarlos a un número flotante, ya, porque son notas que tienen una coma. Por lo tanto, como lo vimos anteriormente, aquí vamos a colocar float y así lo transformamos directamente, ¿sí? Float, 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 float. Ya, y así vamos a hacerlo con todo, ¿ok? Voy a cortar un poco el video. Entonces, lo siguiente va a ser escribir el procesamiento. O sea, los cálculos. Ya. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es sacar los porcentajes de cada nota, ya, que son los que están acá. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir esto. Vamos a reescribir la tarea 1 y vamos a decir que la tarea 1 va a ser igual a la tarea 1, claramente, por el 10%, que en este caso se escribe como 0,1, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con todas, ¿ya? La tarea 2 se compone por la tarea 2, en este caso por el 20%, que es 0,2. Luego la tarea 3, nuevamente es lo mismo. Tarea 3 es igual a tarea 3 por el 30%. Luego los controles van a componerse por lo mismo. Controles por, en este caso, el 15%, que es el 0,15. La guía, por su parte, van a ser el 25%. ¿Sí? Entonces, ya con esto tenemos los porcentajes de cada nota, ¿sí? Entonces, finalmente, aquí vamos a hacer
tenemos que calcular el promedio, ya que como ya tenemos estos porcentajes, simplemente va a ser una suma, ya, la suma de cada nota, ¿sí? Entonces, cálculo de promedio. Entonces vamos a definir la variable promedio, que va a ser igual a la suma de todo esto. La suma de la tarea 1 más la tarea 2 más la tarea 3 más más los controles y más las guías, ¿sí? Entonces antes que nada vamos a probar esto. Pero espérenme, aquí tengo un error que tengo aquí, puse flotante y no flotante, es un nombre. Ahora sí, el nombre, William, tarea 1, un 7, un 4, un 5, un 3 y un 3. ¿Ya? Entonces como pueden ver no hay ningún tipo de error. ¿Ya? Entonces lo que falta hacer ahora es la salida, que es imprimir lo que nos pide, que es lo que está acá. ¿Ya? Entonces lo primero que se nos pide es imprimir el nombre. Imprimimos el nombre, que es una variable. ¿Ya? Ponemos un nombre. ¿Ya? Concatenamos con una cadena de texto. Lo primero que hago aquí, la coma. Tu promedio es. ¿Ya? Y aquí voy a utilizar la coma y colocamos el promedio. ¿Sí? Y listo. A ver, ya podemos probar esto. Vamos a usar el primer ejemplo. ¿Sí? Entonces, el nombre, me voy a colocar William. La tarea 1 va a ser un 5. La tarea 2, un 6,5. La tarea 3, un 4. Los controles un 5,5. Y las guías un 6. Ya, y me dice que mi promedio es 5,325. Ya, es algo que se parece a esto, pero no es lo mismo. Ya, porque recordemos que tenemos que redondear. Ya, entonces aquí vamos a conocer el comando o la función round. Ya, que como dice acá, se utiliza de la siguiente manera. Vamos a definir el promedio nuevamente. Ya, y vamos a decir round lo que queremos redondear, que en este caso es el promedio, coma, la cantidad de décimas que yo quiero, que en este caso es una. ¿Sí? Entonces le damos a run y lo vamos a probar todo de nuevo. Tarea 1, un 5. Tarea 2, un 6,5. Tarea 3, un 4. Controles un 5,5. Y las guías un 6. ¿Ya? Entonces nos va a dar que el promedio es 5,3. ¿Ya? Que es lo mismo que tenemos acá. Un 5,3. ¿Ya? Entonces está bueno. Vamos con el siguiente. Entonces, en el último ejercicio, lo que nos pide es saber si es que un número entero es par o no. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio vamos a utilizar el if y el else. ¿Ya? If sirve para ejecutar el código en el caso de que algo sea verdadero. Si no es verdadero, entonces vamos a utilizar el else. ¿Ya? Yo creo que se va a entender mejor con este ejemplo, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es solicitar el número, ¿ya? Así que input ingrese un número. Dos puntos espacio, lo transformamos. Número es igual a un entero, número, ¿ya? Y luego vamos a comenzar con el procesamiento. Entonces vamos a decir, recordar que un número es par cuando es múltiplo de 2. Ya también se puede decir que un número es par cuando su resto al dividirlo por 2 es 0. Ya, si no, es impar. ¿Ya? Entonces vamos a decir, si el número tiene como resto 0, entonces vamos a imprimir es un número par. ¿Ya? Si no, que para eso vamos a utilizar el else, si no, imprime es un número impar. Ya aquí me faltó par.
Y listo. Vamos a darle a run. Ingreso un número, por ejemplo, vamos a poner el 2 y me va a decir que es un número par. ¿Ya? ¿Por qué? Por el if. ¿Ya? Entonces vamos a probar con un número impar, por ejemplo, un número, por ejemplo el 3 y me va a decir que es impar. Ya que si esto no es real, vamos a ejecutar la siguiente línea con else, que en este caso es que imprima un número impar. ¿Ya? Entonces hasta aquí vamos a dejar esta cápsula. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que haya quedado, en serio, me pueden escribir. O para cualquier duda que tengan con respecto al ramo, no sé, en su guía o tarea, no sé. Así que eso, espero que estén bien y cuídense. Chao.